Sabes la historia. La noche estrellada en Belén. El pesebre humilde. El llanto de un recién nacido. Los pastores en el campo cegados por una luz celestial. Los sabios de Oriente siguiendo una estrella singular. Es una imagen grabada en el tiempo, el inicio de la historia más contada. Pero, ¿qué pasa después? Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dan la bienvenida al Mesías, narran su nacimiento, su bautismo, su ministerio adulto, sus milagros, su muerte y su resurrección. Pero hay un abismo temporal, un vacío que abarca años cruciales, décadas casi, entre la huida a Egipto, que solo cuenta uno de esos evangelios, y el inicio de su predicación pública hay silencio. Un silencio abrumador. ¿Dónde estaba Jesús durante todos esos años? ¿Qué hacía? ¿Cómo era ese niño que, según la fe cristiana, era tanto humano como divino? ¿Jugaba? ¿Iba a la escuela? ¿Tenía amigos? ¿Manifestaba ya los poderes que asombrarían al mundo años después? Esta laguna, este gran enigma histórico y personal, ha fascinado y perturbado a la gente durante siglos. Era una curiosidad natural, humana. Querían saber más sobre el niño que se convertiría en el hombre central de la historia. Y donde el silencio canónico dejaba un vacío, la imaginación, la tradición oral y el deseo de saber empezaron a llenarlo. Surgieron otros escritos. Decenas de ellos. Textos que circulaban en las comunidades cristianas primitivas, ofreciendo detalles, expandiendo narrativas, satisfaciendo esa hambre de más. Eran los llamados evangelios apócrifos. Apócrifo que en su origen significaba oculto o secreto, no necesariamente falso, aunque con el tiempo adquirió esa connotación de no auténtico o no autorizado. Entre estos textos, uno destaca por su riqueza en detalles, su naturaleza a menudo extraña y su foco específico, el Evangelio árabe de la infancia de Jesús. Un libro que se atreve a levantar el velo sobre esos años perdidos, ofreciendo un relato de la niñez de Jesús desde el nacimiento hasta los 12 años. Pero no esperes una historia de infancia convencional. Este no es un relato de un niño tranquilo jugando con bloques de madera. Este evangelio presenta a un niño Jesús con poderes milagrosos a flor de piel. Un niño que crea vida de la nada, sí, pero también un niño que usa su poder de formas inesperadas. A veces incluso inquietantes. Un niño que castiga a quienes se burlan de él con consecuencias terribles. Un niño que asombra y aterroriza a partes iguales. Historias de pájaros hechos de barro que cobran vida con una palabra. Relatos de maestros que intentan enseñarle solo para ser superados y avergonzados por su conocimiento innato. Episodios donde su mera presencia sana enfermos, sí, pero también donde una palabra suya convierte a otros en animales o provoca su muerte. Son historias vívidas, llenas de detalles pintorescos, a menudo con un aire de leyenda o cuento popular. Y nos obligan a preguntarnos por qué estas narrativas, que supuestamente describen la infancia del Mesías, no fueron incluidas en la Biblia que conocemos. ¿Por qué la Iglesia primitiva, al decidir qué textos serían considerados escritura sagrada, dejó fuera estas fascinantes y a veces espeluznantes historias? La respuesta a esa pregunta no solo reside en la autenticidad histórica de los relatos, que francamente es más que dudosa, sino, y quizás más importante, en el propósito teológico. Nos habla de qué tipo de mensaje quería transmitir la naciente fe cristiana. Nos habla de lo que era crucial para ellos y de lo que consideraban irrelevante o incluso contraproducente. Nos habla de la visión del cristianismo que se impuso, una visión fuertemente influenciada por el trabajo y el pensamiento de figuras clave como San Pablo. Entender por qué el Evangelio árabe de la infancia no está en la Biblia es la clave para comprender mejor por qué la Biblia sí contiene lo que contiene. Este evangelio apócrifo, con todas sus rarezas, se convierte en un espejo invertido que refleja las prioridades y el mensaje del Nuevo Testamento canónico. Para entender por qué fueron dejados fuera, primero necesitamos ver qué contienen. Así que preparemos para adentrarnos en este mundo olvidado, comenzando justo donde los evangelios canónicos guardan silencio. Dejamos atrás la noche de Belén, esa escena inmortalizada en innumerables pinturas y villancicos. Según los evangelios que todos conocemos, los pastores regresan glorificando a Dios, los reyes magos ofrecen sus regalos y, en el caso de Mateo, la familia pronto huye a Egipto para escapar de Herodes. Pero, ¿qué hay en medio?
¿Qué pasa en esos primeros días, semanas, meses que los textos canónicos apenas mencionan? El Evangelio árabe de la infancia de Jesús no pierde el tiempo. Inmediatamente después del nacimiento, nos presenta un relato lleno de eventos extraordinarios, casi como si la divinidad del niño no pudiera ser contenida ni un instante. Imagina a María con el recién nacido viajando poco después del parto. En este Evangelio, el niño no es solo un bebé silencioso en el pesebre, es un infante que habla. Uno de los primeros prodigios que se narran es el del niño Jesús, mientras aún está en la cuna, hablándole a su madre. No balbuceos, no llantos. Palabras claras y conscientes. Le dice a María, cito, «Yo soy Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo, a quien tú has dado a luz, como anunció el ángel Gabriel a ti. Y mi Padre me ha enviado para la salvación del mundo». Piensa en la escena. María, una madre primeriza agotada por el viaje y el parto, y de repente su bebé le recita una declaración teológica completa. Es un gancho instantáneo, un claro indicio de que no estamos en el territorio de los evangelios que leemos en misa. Pero los prodigios no se limitan a la cuna. Mientras la Sagrada Familia se mueve cada encuentro, cada parada, parece desencadenar un milagro. Se encuentran con viajeros y si alguno está enfermo, la simple presencia del niño, a veces incluso el agua con la que ha sido lavado, trae sanación instantánea. Hay una historia particularmente conmovedora y extraña sobre un bebé que había nacido leproso. En sus viajes, María y el niño se detienen en una aldea. La madre de este bebé enfermo escucha sobre ellos, toma a su hijo y lo lleva a María. La madre de Jesús toma al niño leproso, lo baña en el agua que usaba para bañar a su propio hijo y ¡puf! El bebé queda completamente limpio de la lepra. Lo fascinante de este relato es que este bebé sanado, según el Evangelio apócrifo, se convierte en un compañero constante de Jesús y más tarde se identifica con uno de sus apóstoles, supuestamente Santiago el Menor. Estos primeros episodios establecen de inmediato una pauta. El niño Jesús de este Evangelio es un ser con un poder divino palpable y activo desde el momento de su nacimiento. No hay un crecimiento gradual en la comprensión de su identidad o en el uso de sus habilidades, como podríamos inferir de los evangelios canónicos donde los milagros públicos empiezan ya adulto. Aquí el poder está simplemente presente y se manifiesta constantemente. Mientras que Lucas nos da una frase que dice que el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él, el Evangelio árabe de la infancia nos muestra lo que eso significaba. Pero lo muestra de una manera que puede resultar chocante para quien solo conoce la narrativa bíblica. Estos primeros relatos, ocurridos apenas más allá de Belén, sirven para cimentar la idea de un niño extraordinario, un hacedor de milagros desde la cuna. Pero como veremos, no todos estos primeros milagros son actos de sanación y bondad. A veces la manifestación de este poder es mucho más complicada, mucho más peligrosa. Y eso es lo que nos espera a la vuelta de la esquina narrativa. En el capítulo anterior vimos cómo el niño Jesús, desde la cuna, muestra signos inequívocos de divinidad y poder. Habló, sanó, realizó milagros tempranos que lo diferenciaban radicalmente de cualquier otro bebé. Pero el Evangelio árabe de la infancia no se detiene ahí. No lo presenta únicamente como un canal de gracia y sanación. Revela un poder más primario, más reactivo. Un poder que se manifiesta con una intensidad que puede resultar, francamente, aterradora. Imagina a un niño pequeño jugando o simplemente caminando y alguien se cruza en su camino, lo molesta o lo trata con desprecio. En este Evangelio, la respuesta del niño Jesús no es una rabieta infantil. Es una manifestación sobrenatural con consecuencias inmediatas y a menudo fatales. Hay una historia recurrente en este tipo de evangelios apócrifos que ilustra esto vívidamente. Un día Jesús está jugando con otros niños junto a un río. Está haciendo pequeñas piscinas o riachuelos, dirigiendo el agua con una palabra. Es un juego simple e inocente, ¿verdad? Pues bien, otro niño, quizás por pura travesura o envidia, viene y destruye lo que Jesús ha construido, dispersando el agua. La respuesta de Jesús. No llora, no se queja a un adulto. Simplemente con una mirada o una palabra, el niño que destrozó sus juegos cae muerto. Literalmente su aliento lo abandona en el acto. En otro incidente similar, mientras Jesús camina por la calle, un niño que corre lo empuja accidentalmente o choca contra él. De nuevo, la reacción es inmediata y devastadora.
Jesús lo mira o le dice algo y el niño cae al suelo sin vida, muerto en el acto por una colisión accidental. Estas historias, y hay varias variaciones de ellas en los diferentes evangelios de la infancia, pintan un retrato de un niño con un poder absoluto y sin filtrar. Un poder que se usa sin la contención, la compasión o la paciencia que asociamos con el Jesús adulto de los evangelios canónicos. Aquí una ofensa menor se castiga con la pena máxima. Los padres de los otros niños, naturalmente, están horrorizados y furiosos. Van a José y María a quejarse amargamente. «Vuestro hijo ha matado a nuestro hijo», les dicen. José y María, en estas narrativas, a menudo se muestran perturbados, intentando razonar con Jesús o disculpándose con los padres. Parece que ellos mismos están lidiando con la inmensidad y la peligrosidad del poder de su propio hijo. Hay incluso un relato en el que un maestro intenta golpear a Jesús por supuesta insolencia y el brazo del maestro se seca al instante o el maestro muere. La sabiduría innata del niño Jesús, que veremos más adelante, se combina aquí con una represalia sobrenatural contra cualquiera que se atreva a desafiarlo o castigarlo físicamente. Estas narrativas son impactantes precisamente porque chocan de frente con la imagen que tenemos de Jesús. El Jesús que enseña a amar a los enemigos, a poner la otra mejilla, a perdonar 70 veces 7, podría ser el mismo niño que mata a un compañero de juegos por destruir unos charcos. La disonancia es enorme. Y esta disonancia es clave. La existencia y popularidad en ciertos círculos de estas historias nos dice algo sobre las expectativas o deseos de algunos creyentes de la época. Quizás querían ver la divinidad de Jesús manifestada de forma inequívoca y poderosa desde el principio, incluso si eso significaba un retrato del niño que hoy encontramos moralmente problemático. Pero la exclusión de estas historias del canon nos dice algo aún más profundo sobre la imagen de Jesús que la Iglesia primitiva, liderada por figuras como San Pablo con su enfoque en la gracia y la redención a través de la cruz, consideró fundamental y auténtica. Este poder desenfrenado en la infancia es uno de los aspectos más distintivos y perturbadores del Evangelio árabe de la infancia. Y como veremos, no es el único tipo de juego peligroso en el que parece participar este niño extraordinario. Ya vimos que el poder del niño Jesús en este Evangelio podía ser usado con consecuencias fatales si alguien se cruzaba en su camino. Pero no siempre era cuestión de vida o muerte. A veces las manifestaciones de su poder durante lo que deberían ser actividades infantiles eran simplemente desconcertantes. Absurdas incluso. Como si su divinidad se asomara de las formas más inesperadas y singulares durante el juego. Imagina una escena de patio, niños jugando a las escondidas. Jesús está con ellos. Los otros niños se esconden y Él los busca. Pero, según el Evangelio árabe de la infancia, cuando no los encuentra, o quizás como una broma con un trasfondo de poder absoluto, dice, «Estos son cabras». Y para el asombro y probablemente el horror de cualquier adulto presente, los niños se convierten en cabras. O en corderos, dependiendo de la versión del relato. Son cabras reales balando con cuernos y pezuñas. Solo la intervención de María, pidiéndole a Jesús que deshaga el prodigio, logra que los niños vuelvan a su forma humana. Piensa en la imagen. Un juego de niños se transforma, por la palabra de uno de ellos, en una transfiguración forzada de sus compañeros. No hay una razón teológica clara aquí, no hay una sanación, no hay un castigo por una ofensa grave. Parece casi un capricho divino manifestándose en medio del juego. Recordemos también la historia de los pájaros de barro que mencionamos brevemente. No es solo que pudiera darles vida, es que lo hacía mientras jugaba con otros niños, quizás para mostrar su habilidad o para sorprenderlos. Hace 12 gorriones de barro un sábado, el día de reposo, lo cual ya es significativo. Otros niños se burlan o lo acusan ante los fariseos. Jesús, en lugar de simplemente negar la acusación, aplaude con las manos y les grita a los pájaros «volad». Y vuelan gorjeando. De nuevo un acto de creación milagrosa en medio de un juego infantil y una confrontación. Estos episodios son desconcertantes precisamente por su contexto. No son milagros solemnes realizados ante multitudes de adultos con un propósito de enseñanza o salvación. Son manifestaciones de poder absoluto que irrumpen en la normalidad de la infancia, a menudo con resultados que van de lo maravilloso a lo francamente extraño. Incluso cuando su poder se usa de forma benévola en este contexto, la inmediatez es asombrosa.
Hay una historia donde un niño se cae y se rompe una pierna mientras juegan con Jesús. La gente se reúne angustiada. Pero Jesús simplemente toca la pierna rota y queda completamente curada, sin rastro de herida, como si nunca hubiera pasado nada. Un médico llega preparado para vendarla y se encuentra con un niño perfectamente bien. De nuevo la sanación ocurre, pero en medio de una escena de juego como algo casi casual para Jesús. Lo que estos juegos peligrosos y extraños nos muestran es una representación de la divinidad infantil que no tiene reparos en manifestarse de formas impactantes, a veces caprichosas, a veces con una severidad desconcertante, y otras veces con una simple extrañeza. Es una divinidad que aún no parece completamente encajada en la humanidad o limitada por las normas sociales o incluso morales que esperamos. Comparado con el Jesús adulto de los evangelios canónicos, cuyo poder milagroso siempre parece dirigido a un fin mayor: aliviar el sufrimiento, demostrar su identidad mesiánica, enseñar sobre el reino de Dios. El niño Jesús de este evangelio parece ejercer su poder a veces por reacción, a veces por demostración, a veces casi por aburrimiento divino. La inclusión de este tipo de historias en un evangelio apócrifo y su total ausencia en el canon principal nos obligan a reflexionar sobre la imagen de Jesús que la Iglesia primitiva quería preservar y transmitir. Querían mostrar un Salvador con poder, sí, pero un poder ejercido con amor, propósito y sobre todo, coherente con el mensaje de redención que culminaría en la cruz. Estas historias de juegos peligrosos simplemente no encajaban en esa narrativa central. Mientras la vida de esta singular familia continuaba, un evento significativo, si mencionado en el canon, iba a ocurrir, pero como era de esperar en este evangelio. Estaría salpicado de milagros y encuentros tan extraños como los juegos que acabamos de describir. Era hora de emprender el viaje. El famoso viaje a Egipto. La historia del escape a Egipto para huir de la matanza de Herodes es uno de los pocos eventos de la infancia de Jesús que sí aparece en la Biblia, específicamente en el Evangelio de Mateo. Es un relato breve, oscuro, de exilio y protección divina. Pero el Evangelio árabe de la infancia, fiel a su naturaleza, toma este viaje y lo convierte en una epopeya llena de milagros y encuentros que nunca leerás en el Nuevo Testamento. Imagina a José, María y el niño emprendiendo este arduo viaje. No es solo un camino polvoriento, en este Evangelio es un sendero marcado por lo sobrenatural. Uno de los episodios más famosos y simbólicos ocurre cuando entran en una ciudad de Egipto. Al llegar a un templo lleno de ídolos paganos, algo extraordinario sucede. El niño Jesús es llevado dentro y al entrar todos los ídolos caen al suelo y se rompen en pedazos. El texto dice que había 365 ídolos y todos se derrumbaron. Los sacerdotes y la gente de la ciudad quedan aterrorizados y proclaman que verdaderamente ha llegado el Dios de Israel, ante quien todos los dioses de Egipto se han postrado. Este evento es una clara declaración de la supremacía del niño Jesús sobre el paganismo, mostrada de una forma dramática y visual que refuerza su identidad divina desde el principio. No es una enseñanza, es una demostración de poder conquistador. El viaje continúa, a menudo a través de parajes salvajes y peligrosos. En el desierto, la familia se encuentra con ladrones. Podría ser un encuentro aterrador, pero la presencia del niño Jesús los protege. Hay una historia donde se refugian en una cueva que sirve de guarida a ladrones y encuentran a un joven con el cuerpo poseído por demonios. Jesús, simplemente hablando o estando presente, expulsa a los demonios, sanando al joven y aterrorizando o convirtiendo a los ladrones. Algunas versiones de esta historia, de forma anacrónica, identifican a este joven sanado como Dismas, el buen ladrón que sería crucificado junto a Jesús décadas después. Incluso la naturaleza responde a su voluntad. Cansados por el viaje, María ve una palmera datilera y desea su fruto. Pero la palmera es demasiado alta. El niño Jesús, desde los brazos de su madre, le habla a la palmera y le ordena que se doble para ofrecer su fruto. Y la palmera se inclina hasta los pies de María. Después de comer, Jesús le pide a la palmera que se levante y le ordena que dé agua de sus raíces, creando un manantial. Es un milagro de provisión, pero ejecutado con una autoridad sobre la creación que es presentada como innata y accesible en cualquier momento. También hay encuentros con animales salvajes. Leones, leopardos y lobos aparecen en su camino mientras viajan por el desierto. José y María, comprensiblemente, están llenos de miedo. Pero Jesús tranquilamente desciende de los brazos de su madre, se adelanta y los animales, en lugar de atacar,
vienen y adoran al niño, escoltándolos de forma pacífica. Es una imagen que evoca la paz mesiánica, pero que ocurre aquí en la infancia como una simple anécdota del viaje. Estos episodios durante la huida a Egipto transforman un breve pasaje bíblico en una saga de demostraciones divinas. El Evangelio árabe de la infancia no ve este viaje solo como un escape, sino como una procesión triunfal encubierta, donde el niño Jesús ya ejerce su autoridad sobre los dioses falsos, los demonios, la naturaleza y las bestias salvajes. Lo que nos dicen estas historias sobre la mentalidad que las creó es que había un fuerte deseo de ver la divinidad de Jesús activa y manifiesta en cada etapa de su vida, incluso en la más temprana, llenando cualquier vacío narrativo con evidencia de su poder. Pero, de nuevo, la forma en que se manifiesta este poder, la caída de ídolos, la domesticación de leones por simple presencia, la palmera obediente difiere en tono y propósito de los milagros del Jesús adulto en el canon, que a menudo están más vinculados a la fe de la persona sanada o a una lección sobre el reino. Después de su estancia en Egipto, la familia regresa a la tierra de Israel, estableciéndose finalmente. El niño crece, pero los milagros no cesan. Y algunos de los más notables y quizás los más relevantes para entender la posterior exclusión de este evangelio tienen lugar cuando interactúa con el mundo del conocimiento y la sabiduría adulta. Hemos explorado los primeros prodigios del niño Jesús, sus juegos con consecuencias fatales y los eventos extraordinarios que salpicaron su viaje a Egipto según el Evangelio árabe de la infancia. Pero la lista de milagros atribuidos a este niño en este texto apócrifo es larga y variada. Algunos son sanaciones, sí, actos de bondad que resonarían con los relatos canónicos, pero a menudo ocurren en contextos extraños, con una casualidad que puede resultar, para el lector moderno, francamente inquietante. Piensa en la pura cantidad de veces que este evangelio narra una curación o un exorcismo. Parece que cada vez que la familia se encuentra con alguien enfermo, poseído por demonios o con alguna aflicción, el niño Jesús interviene de forma inmediata y sin esfuerzo aparente. Y no son solo enfermedades comunes. Se narran curaciones de lepra como la que vimos antes, de posesiones demoníacas violentas e incluso de personas a punto de morir por heridas o veneno. Hay una historia donde un niño es mordido por una serpiente y muere. La multitud está angustiada. Traen al niño muerto ante Jesús. ¿Y qué hace el niño Jesús? Simplemente toca la boca del niño muerto, de donde sale la serpiente también muerta. Luego toca al niño y éste vuelve a la vida ileso. Revivir a los muertos es, por supuesto, algo que Jesús hace en los evangelios canónicos, pero lo hace como adulto en momentos clave de su ministerio con un propósito claro de revelar su autoridad sobre la vida y la muerte. Aquí ocurre de forma casi incidental, como parte de los sucesos cotidianos en su infancia. Otro relato perturbador es el de un joven que se cae de un tejado y muere. De nuevo, la escena de dolor. Pero Jesús, que estaba presente, simplemente se acerca, habla al cuerpo del joven, y éste se levanta como si nada hubiera pasado. Imagina la frecuencia con la que, según este evangelio, la muerte es revertida por la simple presencia o palabra de un niño. Esta normalización de la resurrección en la infancia es una de las cosas que distingue radicalmente este evangelio de los 4 canónicos. Más allá de las sanaciones y resurrecciones, hay otros milagros que simplemente se sienten fuera de lugar para un niño. Hay una historia donde un muchacho se convierte en mula y María tiene que montarlo, aunque esta es una interpolación posterior en algunos manuscritos y su origen es difuso, circula en la tradición apócrifa asociada a estos textos. La idea de un compañero transformado en bestia de carga por un acto del niño Jesús es extraña en sí misma. Estos milagros inquietantes no son necesariamente maliciosos, la diferencia de los castigos fatales, pero son desconcertantes por su frecuencia, su aparente falta de un propósito didáctico claro más allá de mostrar el poder, y por cómo sitúan actos que en el canon son cumbre del ministerio adulto en la esfera de la infancia cotidiana. ¿Por qué inventar o transmitir estas historias? Quizás respondían a un deseo popular de llenar cada momento de la vida de Jesús con lo sobrenatural, de no dejar ni un solo año de su existencia sin evidencia de su divinidad. Querían un Jesús que fuera extraordinario todo el tiempo. Pero al hacerlo crearon un personaje infantil que, aunque poderoso, carece de la profundidad, el crecimiento gradual y el enfoque salvífico del Jesús adulto que conocemos. La quietud de los evangelios canónicos sobre la infancia de Jesús, puntuado solo por la natividad, la visita al templo a los 12 años y la huida a Egipto, no es una falta de material, sino una elección deliberada.
Una elección que, como veremos, tiene mucho que ver con el mensaje que querían transmitir sobre quién era Jesús y porque su vida adulta, su muerte y su resurrección eran el centro de todo. Estos milagros inquietantes, por numerosos y variados que sean, nos preparan para el siguiente contraste clave, cómo este niño con poder ilimitado interactuaba con las instituciones del conocimiento y la sabiduría de su tiempo. Porque incluso de niño, su poder no era solo sobre la vida, la muerte y la naturaleza, sino también sobre la mente y la comprensión. Si tienes alguna familiaridad con los Evangelios del Nuevo Testamento, probablemente recuerdes la única historia que narran sobre Jesús entre su infancia muy temprana y el inicio de su ministerio público. Ocurre cuando tiene 12 años. Sus padres lo llevan a Jerusalén para la Pascua y en el viaje de regreso se dan cuenta de que se ha quedado atrás. Llenos de angustia, vuelven a buscarlo y después de 3 días, lo encuentran en el templo sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían, dice Lucas, se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Ese es el único vistazo canónico a la mente del joven Jesús. Un momento de precocidad que deja a los eruditos perplejos. Pero el Evangelio árabe de la infancia y otros textos apócrifos similares no se contentan con un solo incidente a los 12 años. Toman esa semilla y la hacen florecer en múltiples episodios, mostrando la sabiduría del niño Jesús mucho antes y de formas que van más allá del simple asombro. Según este evangelio apócrifo, los encuentros de Jesús con maestros y eruditos comenzaron mucho antes de que tuviera edad para ir al templo en Jerusalén. Se narran historias de cuando tenía 5 años, 6 años, 7 años. A menudo José y María, quizás queriendo darle una educación formal o demostrar su inteligencia de una manera afectada, lo envían a una escuela o traen maestros a casa. Pero cada intento de enseñarle termina de la misma manera, con el maestro completamente humillado y asombrado. El maestro intenta enseñarle el alfabeto hebreo, el Alep y el Bet. Pero el niño Jesús no solo recita las letras, empieza a explicar el significado místico de cada letra, el orden de la creación, los misterios divinos que esas letras encierran, todo con una profundidad que el propio maestro nunca antes había comprendido ni imaginado. Los maestros, frustrados o sintiéndose desafiados, a veces intentan disciplinarlo o insistir en que siga el currículo normal. Y es aquí donde, en algunos relatos, se cruza la sabiduría con el poder punitivo que vimos antes. Un maestro que levanta la mano para pegarle puede ver cómo su brazo se seca o, como ya mencionamos, puede morir en el acto por la palabra del niño. La sabiduría del niño no es solo conocimiento, está respaldada por un poder absoluto. Incluso cuando no hay castigo físico, el contraste es total. Los maestros le preguntan sobre la ley, sobre las profecuras, sobre pasajes difíciles de las Escrituras. Y Jesús, un niño pequeño, responde con una autoridad y una comprensión que harían palidecer al más docto de los rabinos. Les explica las complejidades de la ley mosaica, el simbolismo de los sacrificios, el verdadero significado de las profecías, todo sin haber sido enseñado. Es un conocimiento innato, no aprendido. Estas historias de maestros asombrados refuerzan la idea de que Jesús no era simplemente un niño que crecía en sabiduría, como sugiere Lucas en su relato canónico de los 12 años, sino que era la sabiduría misma encarnada. Él no necesitaba aprender, ya lo sabía todo. Era el Logos divino, la palabra, conociendo perfectamente las Escrituras y los misterios del universo desde su más tierna edad. Estas narrativas satisfacían un deseo teológico, mostrar que Jesús era plenamente Dios, plenamente sabio, desde el principio. No había un momento en que no supiera quién era o cuál era su misión. Sin embargo, al hacerlo, crean un personaje infantil que es casi una versión adulta en miniatura, un ser sobrenatural que interactúa con el mundo desde una posición de conocimiento y poder absolutos en lugar de un niño que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. La marcada diferencia entre este niño que asombra a los maestros desde los 5 años y el relato singular a los 12 en el Evangelio canónico plantea una pregunta fundamental. ¿Por qué los compiladores del Nuevo Testamento, al decidir qué historias de Jesús incluir, dejaron fuera estos vívidos y numerosos ejemplos de su poder y sabiduría infantiles? Todas estas extrañas historias de milagros, juegos peligrosos y maestros humillados nos llevan al corazón del enigma. ¿Por qué no están en la Biblia? ¿Qué nos dice esa ausencia sobre la Biblia misma y sobre la forma en que la fe cristiana primitiva quiso presentar a su fundador? Y aquí es donde la perspectiva cambia y empezamos a ver la mano,
o al menos la influencia, de figuras como San Pablo. Hemos viajado a través de un mundo oculto, un retrato de la infancia de Jesús que es a la vez fascinante y desconcertante. Un niño con un poder tan crudo que convierte compañeros de juego en animales, un niño cuya sabiduría innata humilla a los maestros más venerables, un niño que ordena a los ídolos que caigan y a las palmeras que se doblen. Son historias llenas de drama, milagro y singularidad. Y después de escucharlas, la pregunta es inevitable, la gran pregunta que da sentido a toda esta exploración. Porque con todo este material interesante, ¿estas narrativas no forman parte de la Biblia que conocemos? ¿Por qué no las encontramos en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas o Juan? Es una excelente pregunta y la respuesta nos dice más sobre la Biblia de lo que podríamos pensar. Lo primero que debemos entender es que la Biblia no cayó del cielo como un solo libro encuadernado. Es una colección, una antología de escritos que fueron reconocidos a lo largo del tiempo por las comunidades cristianas primitivas como divinamente inspirados y autoritativos para su fe y práctica. Este proceso de reconocimiento y selección se conoce como la formación del canon bíblico. Este proceso no fue instantáneo, ni uniforme, ni estuvo exento de debates. Llevó siglos. Piensa en los primeros 300 o 400 años del cristianismo. Durante ese tiempo circulaban muchísimos escritos que hablaban de Jesús, de los apóstoles, de las primeras comunidades. Había otros evangelios como este de la infancia, otras cartas atribuidas a apóstoles, otros hechos, otras revelaciones. La iglesia primitiva tuvo que discernir. ¿Qué escritos reflejaban fielmente la enseñanza de los apóstoles? ¿Cuáles eran útiles para la adoración pública? ¿Cuáles se alineaban con la fe que habían recibido? No fue un comité mágico en una sala cerrada, fue un proceso más orgánico de uso y reconocimiento por parte de las iglesias dispersas, eventualmente afirmado por líderes y sínodos. Se desarrollaron ciertos criterios, aunque no siempre aplicados de forma rígida y uniforme al principio. Algunos de los más importantes eran: 1. ¿Tenía origen apostólico? ¿Fue escrito por un apóstol o alguien muy cercano a ellos, que fue testigo ocular o recibió su enseñanza directa? 2. ¿Aceptado y usado ampliamente por la mayoría de las iglesias importantes de diversas regiones? 3. ¿Su mensaje era coherente con las enseñanzas recibidas, lo que llamaban la regla de fe u ortodoxia? ¿Presentaba a Jesús de una manera que concordaba con lo que se creía que los apóstoles habían enseñado sobre quién era Él y lo que hizo? 4. ¿Cuán antiguo era el escrito? Generalmente se favorecían los textos más cercanos a la época de Jesús y los apóstoles. Ahora miremos el Evangelio árabe de la infancia y textos apócrifos similares a la luz de estos criterios. No tenían un origen apostólico creíble, eran escritos muy posteriores, probablemente compuestos entre el siglo II y VI después de Cristo, muy lejos de la época de los apóstoles. No eran aceptados universalmente, circulaban en ciertos grupos o regiones, a menudo en comunidades con inclinaciones teológicas particulares, a veces influenciadas por ideas gnósticas o folclores locales. Y crucialmente su contenido y tono a menudo no se alineaban con el retrato de Jesús que la Iglesia mayoritaria consideraba el auténtico testimonio apostólico. Las historias de un niño vengativo caprichoso en su poder, o que mostraba una divinidad absoluta sin el velo de la humildad encarnada, chocaban con la imagen del Mesías sufriente, el Hijo de Dios que se vació a sí mismo, que enseña el amor y el perdón incluso a sus enemigos, y cuyo poder milagroso está inherentemente ligado a su misión redentora y a la fe de quien es sana. Los evangelios canónicos se enfocan en la vida adulta de Jesús, su enseñanza, sus milagros públicos como señal de su identidad, su muerte sacrificial y su resurrección. Su infancia se narra brevemente para establecer su origen y su divinidad latente, que crece y se revela. Los evangelios apócrifos de la infancia, en contraste, buscan glorificar la divinidad manifiesta y poderosa desde el primer segundo, llenando cada vacío con lo sobrenatural, incluso si eso resulta en un personaje menos coherente o moralmente problemático. La exclusión de estos textos no fue, por tanto, un acto de censura caprichosa, sino un discernimiento teológico y comunitario. La Iglesia naciente estaba decidiendo que escritos representaban fielmente el Evangelio, la buena noticia central sobre Jesús el Cristo. Y las extrañas y a menudo problemáticas historias de la infancia apócrifa simplemente no cumplían con los requisitos de autoridad, aceptación universal y, sobre todo, coherencia teológica con la fe recibida de los apóstoles.
Este proceso de selección, esta decisión sobre qué historias y enseñanzas definían al cristianismo, fue moldeado de forma indeleble por los escritos y la teología de las figuras más influyentes de la primera generación después de los apóstoles. Y nadie fue más fundamental para articular la naturaleza de Cristo, el significado de su muerte y resurrección, y la esencia de la fe cristiana que el apóstol cuya ausencia física del ministerio terrenal de Jesús, paradójicamente, le dio una perspectiva única, San Pablo. Hemos visto que el Evangelio árabe de la infancia y otros textos similares fueron excluidos del Nuevo Testamento porque no cumplían los criterios clave de origen apostólico, aceptación generalizada y, sobre todo, coherencia teológica. Pero, ¿qué definía esa coherencia teológica para la Iglesia primitiva? ¿Cuál era el marco de fe contra el que se medían estos escritos? Aquí es donde la figura de San Pablo se vuelve no solo relevante, sino fundamental. Saulo de Tarso, el fariseo que se convirtió tras un encuentro dramático en el camino a Damasco, se transformó en el apóstol Pablo a los gentiles. Sus cartas constituyen una gran parte del Nuevo Testamento y su influencia en el desarrollo del pensamiento cristiano primitivo es incalculable. Pablo articuló de forma magistral lo que significaba la vida, muerte y resurrección de Jesús. ¿Cuál era el centro del mensaje de Pablo? No era la biografía detallada de Jesús. De hecho, sorprendente para algunos, Pablo dice relativamente poco sobre los eventos específicos del ministerio terrenal de Jesús, sus parábolas, sus milagros individuales, más allá de la resurrección. Su foco principal, casi exclusivo, estaba en el Cristo crucificado y resucitado. Para Pablo, la cruz no era un final trágico, sino el acto supremo de redención. La resurrección no era solo un milagro asombroso, sino la victoria sobre el pecado y la muerte, la garantía de la nueva vida para quienes creen. La salvación, según Pablo, viene por gracia a través de la fe en este Cristo, no por cumplir las obras de la ley. Su teología se centraba en el significado cósmico y personal de la muerte y resurrección de Jesús, y en la nueva identidad vivida en Cristo para creyentes unidos en la Iglesia. El Evangelio de Pablo era la buena noticia de lo que Dios había logrado para la humanidad a través de la obra de Cristo en la cruz y su victoria sobre la muerte. Este era el mensaje urgente que llevaba por todo el Imperio Romano, construyendo comunidades de fe. Ahora, pongamos esto en contraste con el Evangelio árabe de la infancia. ¿Cuál es el centro de este Evangelio apócrifo? Los milagros y demostraciones de poder del niño Jesús. Su enfoque está en glorificar la divinidad de Jesús mostrando cuán poderoso y sabio era desde el principio, llenando los años de silencio con prodigios asombrosos y a veces extraños. ¿Dónde está la cruz en el Evangelio árabe de la infancia? No está. ¿Dónde está la resurrección como evento central de salvación? No está. ¿Dónde está la enseñanza sobre la justificación por fe o la vida en el Espíritu? No está. Este Evangelio no trata sobre la redención a través del sacrificio, trata sobre la manifestación del poder divino en la infancia. La Iglesia primitiva, al decidir que Gospels representaban el mensaje auténtico, estaba imbuida de la teología que Pablo y otros apóstoles habían predicado. Buscaban narrativas que dieran testimonio de ese Jesús, el Mesías que cumplió las Escrituras a través de su vida de obediencia, su muerte expiatoria y su gloriosa resurrección. Querían evangelios que presentaran a un Salvador que ofrecía la reconciliación con Dios a través de la fe en su obra redentora. Los evangelios canónicos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, aunque diferentes entre sí, comparten este enfoque fundamental. Narran la vida de Jesús, sí, pero todos culminan en Jerusalén, en la pasión, muerte y resurrección. Presentan los milagros y enseñanzas de Jesús no solo como demostraciones de poder o sabiduría per se, sino como signos de su identidad mesiánica y pasos hacia la cruz. Incluso los relatos de la infancia en Mateo y Lucas, breves y centrados en el nacimiento virginal, los ángeles y la conexión con las profecías, sirven para establecer su identidad salvadora y divina, no para enumerar prodigios aleatorios. Desde la perspectiva de la teología paulina y la visión dominante de la Iglesia primitiva, las historias del Evangelio árabe de la infancia eran, en el mejor de los casos, distracciones piadosas o, en el peor, representaciones de Jesús que socavaban la comprensión central de su misión. Un niño que mata a sus compañeros de juego con una palabra no encaja con el cordero que fue llevado al matadero sin abrir la boca. Un foco en la manifestación del poder infantil eclipsa la teología de la debilidad de la cruz que Pablo consideraba la sabiduría de Dios. El legado de Pablo, entonces, no es solo que escribió 13 cartas que forman parte del Nuevo Testamento.
Su legado es que ayudó a dar forma a la comprensión teológica de quién era Jesús y qué significaba su historia para la salvación de la humanidad. Y esa comprensión sirvió quizás no como un criterio escrito en piedra, sino como el aire teológico que respiraba la Iglesia para discernir qué historias sobre Jesús eran el verdadero evangelio digno de ser incluido en la Escritura. Los apócrifos de la infancia, con su enfoque radicalmente diferente, se quedaron fuera precisamente por no resonar con el corazón del mensaje apostólico tal como Pablo lo articuló. Esta distinción fundamental en el propósito y el enfoque nos lleva a comparar directamente las dos colecciones de textos. ¿Qué buscaba el canon al incluir ciertos libros? ¿Y qué buscaban los evangelios apócrifos al contar estas otras historias? La respuesta revela dos visiones muy diferentes de lo que era más importante acerca de Jesús. Hemos explorado las extrañas y fascinantes historias del Evangelio árabe de la infancia, un niño que habla desde la cuna, que convierte a sus compañeros en cabras, que resucita muertos casi a diario y que deja boquiabiertos a los maestros con su sabiduría sobrenatural. Y hemos empezado a entender por qué la Iglesia primitiva, influenciada por la teología apostólica como la de Pablo, decidió no incluir estos relatos en su colección sagrada. Ahora pongamos a estos dos tipos de evangelios frente a frente, el canon versus el apócrifo. ¿Cuál era su propósito fundamental? ¿Qué buscaban realmente lograr al ser escritos y compartidos? La distinción es crucial. Los evangelios que sí entraron en el canon Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen un propósito central y unificado. Su objetivo principal es dar testimonio de Jesús de Nazaret como el Mesías, el Hijo de Dios, cuya vida, muerte y resurrección ofrecen salvación a la humanidad. Buscan convencer al lector de quién es Jesús y de lo que hizo, para que crea en él y tenga vida. Su enfoque está en el mensaje de salvación, en la enseñanza de Jesús, en sus milagros como signos de su identidad mesiánica y sobre todo en el clímax de su historia, su pasión, crucifixión y resurrección. Incluso cuando narran su infancia o su genealogía, lo hacen con el fin de establecer su identidad y su lugar en el plan divino que culmina en la cruz y la tumba vacía. Presentan un Jesús que, siendo divino, también es plenamente humano, que crece, que interactúa, que sufre y que cumple su misión a través de la obediencia sacrificial. Por otro lado, evangelios apócrifos como el Evangelio árabe de la infancia parecen tener un propósito diferente, o al menos secundario. Su enfoque principal no es articular la teología de la salvación a través de la cruz. Su objetivo parece ser llenar los vacíos narrativos dejados por los evangelios canónicos, satisfacer la curiosidad sobre la infancia de Jesús y, sobre todo, magnificar su poder y divinidad de la manera más espectacular y evidente posible, desde el primer momento de su vida. Estos apócrifos se deleitan en los milagros, no siempre por su significado teológico o su impacto en la fe de quienes los presencian, sino a menudo por el puro asombro que generan. El niño Jesús aquí es un taumaturgo constante, un ser de poder ilimitado que lo utiliza a veces para sanar, a veces para castigar, a veces casi por capricho. No hay un desarrollo claro de su personaje, su divinidad está completamente formada y activa desde la cuna, lo que a veces lo hace parecer ajeno a la experiencia humana real de crecimiento y vulnerabilidad que sí transmiten los evangelios canónicos. Poniéndolo en términos simples, los evangelios canónicos son, en esencia, un testimonio teológico y narrativo de la obra salvadora de Dios en Cristo, centrado en la cruz y la resurrección, el corazón del mensaje paulino. Los evangelios apócrifos de la infancia son más bien colecciones de anécdotas milagrosas y legendarias destinadas a exaltar la figura de Jesús mostrando su poder infantil de formas vívidas y sorprendentes. La Iglesia primitiva, al discernir qué escritos formaban la Escritura, eligió aquellos que articulaban el mensaje central del Evangelio, la buena noticia de la salvación a través de la fe en Jesucristo, el crucificado y resucitado. Eligieron los textos que presentaban un retrato de Jesús que era coherente con la fe apostólica, la fe que había transformado vidas y que se estaba extendiendo por el mundo. Los evangelios canónicos cumplieron esa función. Los apócrifos de la infancia, con sus historias de niños convertidos en cabras o maestros fulminados, simplemente no servían a ese propósito fundamental. Ofrecían maravillas, sí, pero no el evangelio redentor que la Iglesia necesitaba proclamar. Por eso, la exclusión de estos textos no fue una pérdida de historias reales sobre Jesús. Fue una decisión deliberada de la Iglesia para definir su identidad y su mensaje, priorizando el testimonio apostólico de la salvación en Cristo sobre las leyendas y anécdotas posteriores. Nos ayuda a ver que el silencio del canon sobre la infancia de Jesús no es un olvido, sino una elección enfocada.
Viendo esta clara distinción en propósito y contenido, podemos empezar a apreciar las historias del Evangelio árabe de la infancia por lo que probablemente son, no testimonios perdidos de la vida de Jesús, sino expresiones de la piedad popular, la imaginación teológica y el folclore religioso que surgieron en una época posterior, intentando llenar un vacío que la narrativa canónica, por diseño, dejó abierto para enfocarse en lo que consideraba verdaderamente esencial. Hemos pasado varios capítulos sumergidos en las narrativas del Evangelio árabe de la infancia, llenas de milagros sorprendentes y a menudo extraños, niños convertidos en cabras, maestros que se secan, ídolos que se desploman. Hemos visto cómo estas historias difieren radicalmente de la sobriedad comparativa de los evangelios canónicos y cómo su contenido no encajaba con la teología centrada en la cruz y la resurrección que articuló San Pablo y que adoptó la Iglesia primitiva. La pregunta que surge de forma natural ahora es fundamental: ¿son ciertas estas historias? ¿Deberíamos tomarlas como relatos históricos de lo que realmente le sucedió a Jesús cuando era niño? Desde la perspectiva de la investigación histórica y la crítica textual, la respuesta directa es no. La inmensa mayoría de los académicos, historiadores y teólogos concluyen que las historias contenidas en el Evangelio árabe de la infancia y otros apócrifos similares no son relatos históricamente fiables de la vida de Jesús. Hay varias razones clave para esta conclusión. Primero, como mencionamos, la datación del texto. El Evangelio árabe de la infancia en su forma actual es un escrito relativamente tardío, compilado posiblemente tan tarde como el siglo VI después de Cristo, a partir de fuentes anteriores, como el Evangelio de la infancia de Tomás o el Protoevangelio de Santiago. Esto lo sitúa a siglos de distancia de los eventos que describe, mucho después de la vida de Jesús y de la generación apostólica que supuestamente dio testimonio de él. Segundo, la falta de corroboración. Ninguno de estos milagros o eventos extraños de la infancia son mencionados en los escritos cristianos más tempranos y ampliamente aceptados, las cartas de Pablo, los evangelios canónicos, otros documentos del I o II siglo. Si Jesús hubiera realizado prodigios tan asombrosos y públicos como los descritos en su niñez, matar compañeros de juego, sanar leprosos en masa, hacer que las palmeras se doblaran, es casi inconcebible que ningún otro escritor temprano lo hubiera mencionado. Tercero, la naturaleza de las historias en sí. Como hemos explorado, muchas de estas narrativas tienen las características de la leyenda y el folclore religioso. Son cuentos diseñados para maravillar, para glorificar a la figura central de forma hiperbólica, para llenar vacíos con anécdotas piadosas, a menudo utilizando motivos que se encuentran en historias populares de héroes o sabios prodigiosos de diversas culturas. La forma en que el poder se manifiesta, a veces caprichosa, a veces desproporcionadamente punitiva, se alinea más con la lógica de un cuento popular que con un testimonio histórico sobrio. Estos evangelios apócrifos de la infancia son, en esencia, productos de la piedad popular y la imaginación teológica de épocas posteriores. Reflejan el deseo ferviente de los creyentes de saber más sobre su Señor, de ver lo extraordinario en cada momento de su vida y de llenar los silencios de las Escrituras con narrativas que satisfacieran esa curiosidad. Son fascinantes artefactos culturales y religiosos que nos muestran cómo la figura de Jesús siguió inspirando la creación de historias mucho después de la era apostólica. ¿Significa esto que no tienen valor? Absolutamente no. Su valor no reside en ser una fuente de información histórica sobre la infancia de Jesús, sino en ser una fuente valiosa para entender otras cosas. Nos muestran la intensa curiosidad que existía en la antigüedad sobre los años ocultos de Jesús. Nos revelan ideas populares sobre la divinidad de Jesús que circulaban fuera de la teología más formal articulada por líderes como Pablo. Nos ayudan a rastrear el origen de ciertas leyendas o tradiciones que perduraron en el arte, la literatura y la devoción popular a lo largo de los siglos. Y crucialmente, al contrastar con los evangelios canónicos, nos ayudan a entender mejor el propósito y el enfoque de esos 4 evangelios que la Iglesia sí seleccionó. La Iglesia primitiva, al rechazar estos textos para el canon, actuó, intencionadamente o no, como críticos de la historia y la teología. Discreparon de la autenticidad histórica percibida y, como hemos visto, de la coherencia teológica de estas historias con el mensaje central apostólico. Reconocieron que, por interesantes que fueran, no eran el tipo de testimonio que fundaba la fe en el Cristo crucificado y resucitado. Así que, cuando leemos o escuchamos estas historias del Evangelio árabe de la infancia, no debemos verlas como capítulos perdidos de la vida de Jesús. Debemos verlas como lo que probablemente son, fascinantes leyendas religiosas,
cuentos apócrifos que surgieron del deseo de saber más, pero que la Iglesia, guiada por una comprensión particular del Evangelio, una comprensión fuertemente moldeada por el legado de Pablo, decidió que no representaban el corazón de su fe. Y esto nos lleva al valor final y transformador de toda esta exploración. Si estas historias son legendarias y fueron excluidas por razones teológicas, y otras, que nos enseña todo esto sobre la Biblia que sí tenemos y sobre el mensaje que la Iglesia primitiva realmente quería que entendiéramos? La respuesta es una perspectiva renovada sobre el propósito de la escritura canónica. Hemos viajado a través de un mundo literario sorprendente, adentrándonos en las historias del Evangelio árabe de la infancia. Hemos explorado relatos de un niño Jesús muy diferente al que retratan los evangelios canónicos, un niño capaz de milagros asombrosos y aterradores, de juegos peligrosos con consecuencias fatales, de sabiduría innata que dejaba mudos a los maestros. Hemos visto que estas historias, aunque fascinantes, no son consideradas históricas y, lo que es más importante, fueron excluidas del Nuevo Testamento por razones de autenticidad y, crucialmente, por no alinearse con la teología central de la Iglesia primitiva. Pero, después de recorrer todo este camino, de explorar lo que quedó fuera, ¿cuál es el propósito real de esta inmersión en lo apócrifo? ¿Por qué dedicar tiempo a historias que no forman parte de la Escritura Sagrada? El valor de explorar el Evangelio árabe de la infancia y otros textos apócrifos reside precisamente en su condición de excluidos. Funcionan como un espejo invertido o quizás mejor como un negativo fotográfico. Al mostrarnos lo que no está en la Biblia, nos ayudan a entender por qué la Biblia contiene lo que sí contiene. Nos revelan las prioridades, el enfoque y el propósito de los escritores canónicos y de la comunidad que seleccionó esos textos como su escritura. Piénsalo así, el Evangelio árabe de la infancia se obsesiona con el poder manifiesto de Jesús desde la cuna, con milagros constantes, a veces caprichosos, a veces punitivos. Busca glorificar a Jesús llenando cada momento de su niñez con lo sobrenatural de la manera más espectacular. Los evangelios canónicos, en contraste, son notablemente sobrios respecto a la infancia, centrándose en el nacimiento y unos pocos eventos clave que señalan su identidad. Su gran enfoque está en el ministerio adulto de Jesús, su enseñanza, sus milagros como signos de su identidad mesiánica y de su compasión, y sobre todo, en el clímax redentor de su muerte en la cruz y su resurrección. La exclusión de las historias apócrifas no fue una pérdida de información histórica fiable, fue un acto de discernimiento teológico. La Iglesia primitiva, influenciada de forma masiva por la teología de apóstoles como San Pablo, entendió que el corazón del Evangelio no residía en anécdotas milagrosas de la infancia por impactantes que fueran. El corazón del Evangelio era el mensaje de salvación a través de la fe en el Cristo crucificado y resucitado. El poder de Jesús, desde esta perspectiva, se entendía mejor a través de su humillación en la cruz, su victoria sobre la muerte y su capacidad para transformar vidas mediante la gracia, no a través de convertir niños en cabras. La teología de Pablo, centrada en la redención, la gracia, la fe y la nueva vida en Cristo a través de la cruz y la resurrección, proporcionó el marco dentro del cual los evangelios fueron leídos y evaluados. Los textos que resonaron con este mensaje central, que presentaron a Jesús de una manera coherente con el Cristo predicado por los apóstoles, fueron los que se incluyeron. Los que se centraron en otros aspectos, como el poder infantil por sí mismo, se quedaron fuera. Por tanto, explorar el Evangelio árabe de la infancia transforma nuestra perspectiva sobre San Pablo y el canon bíblico al revelar el porqué detrás de su enfoque. Nos muestra que la Biblia no es una colección exhaustiva de cada historia posible sobre Jesús, sino una selección intencionada de testimonios cuyo propósito es transmitir una buena noticia específica, la del reino de Dios, la salvación, el amor de Dios manifestado en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Esa frase clave cobra ahora todo su sentido. Lo que no está en la Biblia te revela porque Pablo y los apóstoles la construyeron así. Las extrañas historias apócrifas, en su ausencia del canon, destacan la deliberada y profunda elección de los textos que sí entraron, una elección moldeada por la visión teológica de los fundadores del cristianismo. Al entender esto podemos leer los evangelios canónicos con una apreciación renovada. Su silencio sobre la infancia detallada no es un defecto, sino un enfoque deliberado en lo que verdaderamente importaba para la salvación y la fe. Apreciamos más la humanidad y el desarrollo de Jesús en los evangelios canónicos al contrastarlo con el ser plenamente formado y a veces extraño de los apócrifos. Y entendemos mejor la centralidad de la cruz y la resurrección en el mensaje cristiano, porque vemos las alternativas que fueron rechazadas.
En última instancia, sumergirse en el Evangelio árabe de la infancia no se trata de añadir nuevas verdades sobre Jesús, sino de comprender más profundamente las verdades ya reveladas en el canon bíblico. Se trata de usar la sombra de lo apócrifo para hacer que la luz del Evangelio canónico brille con mayor claridad, revelando el propósito real detrás de las historias que han formado la fe de millones durante 2000 años. Es un viaje a lo oculto que, paradójicamente, nos ayuda a ver lo evidente con ojos nuevos.